Hoy conversamos con Daniel Sánchez Bernal. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, Zafira. Un placer. Gracias por venir. Hablamos de acceso a la justicia y del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Y por esa razón estáis aquí. Antes de que nos enfrasquemos en la entrevista, cuéntanos primero, ¿quién eres, Daniel Sánchez Bernal? Pues yo soy un abogado de pie, de calle, como yo me describo. Yo soy un abogado como cualquiera de los miles y miles de compañeros que están cada día pues sobreviviendo, capeando a los temporales y luchando por defender a sus clientes, a los justiciables. Ni más ni menos, un abogado al uso. Un abogado al uso al que le han reconocido recientemente la Orden del Mérito Humanitario de Andalucía, la Cruz de Oro, por una vida de entrega a causas justas y por dedicar el tiempo y pecunio al servicio de los demás. ¿Por qué ha sido merecedor de este reconocimiento? Yo soy muy sincero, muy transparente. Por supuesto, estoy súper orgulloso de que me hayan concedido este reconocimiento, pero si simplemente he hecho mi trabajo, yo considero que es lo que tenemos que hacer los profesionales del derecho. Hablemos de tu trabajo. Dices que lo que has hecho es nada más que hacer tu trabajo, pero lo cierto es que en ese itinerario de hacer tu trabajo, cuando has visto que los tribunales estaban fijando la vista, el juicio para muy tarde, has ejercitado todos los recursos que estaban a tu alcance, incluso el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional inadmite el 97% de los recursos de amparo, pero aquí has conseguido una sentencia en la que reconoce que se ha producido esa vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas y que ordena al juzgado una actuación concreta. Cuéntanos qué ha pasado, qué ha ocurrido. Pues cuando me llega este asunto, en el cual se trata de un incumplimiento de un contrato postdoctoral, tenemos que tener presente que se trata de un chico joven también, con muchas aspiraciones. Cuando me llega este asunto, lo primero, lo habitual es presentar la demanda. Cuando presento la demanda y se admite, nos vemos con la gran sorpresa de que el señalamiento es muy tardío, para noviembre del 24. Entonces yo le planteo... ¿Y esto viene de 2021? Claro, del 2021. Yo le planteo al cliente, mira, existen diferentes alternativas, o bien quedarnos de brazos cruzados, aquietarnos y esperar a que llegue el noviembre del 24, a que se celebre tu juicio, o bien podemos recurrir el señalamiento y finalmente acudir al Constitucional. Recurrir los señalamientos significa primero darle la opción al conocido como siempre secretario judicial, aunque ahora mismo se llama letrado de la Administración de Justicia. Si no lo desestima, tendremos que recurrir y que su señoría, el juez, se pronuncie. Si el juez lo vuelve a desestimar, entonces la otra alternativa es acudir al Constitucional. Es mi deber plantearle todas esas opciones a nuestros clientes. Yo se lo propongo, mi cliente es también un luchador nato y me dice: Daniel, desde el primer minuto yo confío en ti. Si tú ves que tenemos que acudir al Constitucional a reclamar contra este señalamiento, voy contigo de la mano y vamos al Constitucional. Y es más, si hace falta tener que acudir, porque también le planteo que, claro, aquí hay que ser realista. El Tribunal Constitucional, no lo digo yo, aparece en sus memorias, que se puede consultar a través de la página web, inadmite una alta tasa de demanda de amparo que se presenta. Es más, solamente se admiten a trámite un 3%. Y el gran obstáculo es lo que se llama la justificación de la especial trascendencia constitucional. Entonces yo todo esto se lo planteo al cliente, le digo: ojo, podemos acudir al Constitucional, pero solamente tenemos un 3% de posibilidades de que nos los admita a trámite. También te quiero plantear que si nos inadmite a trámite el Constitucional, podemos acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es otro camino el que podemos seguir. Mi cliente desde el primer momento me dijo: Daniel, donde haga falta. Si mi cliente no me hubiera dicho
Daniel, vamos a donde haga falta, por mucho que yo quisiera acudir al Constitucional, por mucho que me diera muchísima rabia de que se estén señalando juicios para 2024, 2025, incluso ya para finales del 26 en Sevilla, yo no lo podría hacer, porque ¿Has tenido otros clientes claro, a los que les has planteado la posibilidad y han preferido desistir de la opción de reclamar? Es la práctica habitual, pero por una sencilla razón. Todo esto es un camino duro, no nos engañemos, supone un gran desgaste, además también supone pues invertir económicamente en pagar al abogado. Para acudir al Constitucional se nos exige un procurador. Si tenemos presente la gran angustia, las grandes vicisitudes por las que atraviesan muchos de los justiciables, pues la mayoría en la práctica habitual es conformarse, aquietarse. Entonces, claro, aunque no hay otro riesgo quizá también que se ha dado en casos anteriores, ¿no? Que hubiera sido que antes de que resolviera el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional tampoco es un tribunal precisamente especialmente célere en resolver los procedimientos que le competen, se hubiera producido ya la celebración de la vista, como creo que ha ocurrido en otros casos anteriores que han llevado otros letrados, ¿no? Que en el momento en que el Tribunal Constitucional se ha ido a pronunciar, resulta que ya no había objeto procesal sobre el que pronunciarse, porque en realidad ya se había celebrado el juicio, aunque hubiera sido un señalamiento muy tardío. En este caso no te ha pasado, pero ha estado a punto de que pasara, ¿no? Porque en el ínterin entre que el Tribunal Constitucional se pronunciaba, ha habido movimientos en el juzgado. Por esa misma razón, Zafira, porque ha habido ya pronunciamientos anteriores del Constitucional, que se ha pronunciado pues incluso años después de haberse celebrado el juicio. Entonces, ¿qué es lo que puede decir el Tribunal Constitucional? Declarar solamente que se ha vulnerado el derecho fundamental, en este caso a un proceso sin dilaciones, pero nada más, porque por desgracia ya el juicio se ha celebrado con anterioridad, pero en este caso ese era mi objetivo por todas las formas posibles, intentar que el Constitucional se pronunciara antes de que el juzgado señalara para la celebración del juicio. Estuvimos a puntito, porque el último reseñalamiento fue para el día 1 de diciembre de este año. Entonces, claro, o sea, que según se acercaba el momento de pronunciarse el Tribunal Constitucional, el juzgado fue adelantando la fecha de celebración del juicio. Hay muchas personas que han reaccionado también de manera crítica en relación con esta sentencia, porque es evidente que estamos ante un problema estructural de carácter organizativo, el de la lentitud de la justicia. El propio defensor del pueblo, en un informe especial en el año 2019, lo señalaba con mucha rotundidad. También lo han señalado, es algo que muchos jueces, magistrados no paran de alzar la voz en relación con esto, y sin embargo, claro, no se adoptan medidas estructurales, pero al mismo tiempo se está obligando a un juzgado a que adelante un concreto señalamiento, ¿no? ¿Cómo ves tú ese panorama general estructural, y si debería afectar o no? Porque sorprende de alguna manera que un órgano como el Tribunal Constitucional diga que el que haya razones organizativas generales no justifica que se pueda vulnerar el derecho fundamental de una persona en concreto, pero claro, eso colisiona con la realidad práctica. Pero es que, Zafira, resulta algo tan obvio. Lo que no se puede tolerar bajo ningún concepto es que se señalen incluso vistas para un año o para 2. Eso es intolerable. Entonces, algo tan notorio. Tienes algunas para 4, según me contabas antes de empezar esta entrevista. Claro, y es algo tan notorio, tan obvio de que se vulneran derechos fundamentales, que es que no hay más alternativa que declarar que se vulneran los derechos fundamentales. La cuestión es que, aunque sea y resulte un gran malestar para los operadores jurídicos, pero es que no le cabía otra alternativa al Tribunal Constitucional por imperativo legal, porque así lo establece la ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional, es que si se vulnera el derecho fundamental, en este caso un proceso sin dilaciones, ¿de qué forma se restablece ese derecho fundamental? Creando un nuevo órgano judicial, pero tenemos que pensar que aquí lo que está solicitando el amparo es el justiciable. Una persona concreto
que esto se conecta, quiero volver también a este problema general del sistema, porque tenemos que, esto dice el Tribunal Constitucional, varias veces se ha pronunciado también el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afirmando que se producía una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos en tanto en cuanto se estaban produciendo dilaciones indebidas, condenas a España, también a otros países de la Unión Europea, y que hace falta dotar de medios suficientes al sistema. Pero al final volvemos a lo de antes. Hay personas individuales que tienen que cumplir, en los juzgados, ahora juzgados que tienen que cumplir, adelantar un señalamiento, y sin embargo quienes tienen la responsabilidad de dotar de medios el sistema, las autoridades con competencias, están incurriendo en un incumplimiento normativo sistemático que afecta a la vida de los ciudadanos. ¿Cómo ves esto? Pues totalmente de acuerdo, pero al margen de necesitarse más órganos judiciales, más plantilla, más recursos humanos, que eso nadie lo pone en duda, nadie lo discute, porque precisamente no solamente ya sucede en el ámbito territorial de Sevilla, en otras provincias, incluso en otras autonomías, esto es, como yo lo defino, un mal endémico. Esto se va propagando, desgraciadamente, pero al margen de que efectivamente se necesiten crear más juzgados, más recursos, más plantilla, pero tenemos que mirar más allá. Yo no considero que esa sea la única solución, sino tenemos que reorganizar la oficina judicial. ¿Dónde está la tan anhelada administración ágil, eficiente, eficaz? El expediente digital, el expediente cero, el papel cero. Saliendo ahora de la parte que tiene que ver con el sistema judicial, en defensa de los derechos de tu cliente, has acudido también a una vía más institucional en el ámbito del Parlamento Europeo, haciendo uso del derecho de petición. Cuéntanos en qué ha consistido y qué es lo que ha ocurrido con esto, si todavía está en curso. Pues eso lo que significa es que se concede, al igual que por ejemplo aquí en España tenemos la institución del Defensor del Pueblo español, o la institución del Defensor del Pueblo andaluz, o en otras comunidades autónomas el correspondiente, existe un derecho a que los ciudadanos, los perjudicados, pues puedan plantear diferentes inquietudes, como por ejemplo en este caso de, oye, que se están señalando juicios para dentro de 3, 4 años, esto supone que las instituciones públicas, los poderes públicos tienen que mojarse, tienen que ofrecer más medios, más recursos a los juzgados. Pues ese es el derecho de petición que yo, en nombre de mi cliente, hemos transmitido también al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea, que son también, porque por suerte o por desgracia, España forma parte de la Unión Europea. Entonces hay una herramienta jurídica que es precisamente el pedir al Parlamento Europeo que nos ayude. Me costó, porque durante las 2 primeras ocasiones me archivaron directamente la petición. Y yo digo, pero ¿de qué forma? Pero si es tan obvio, tan notorio que esto está sucediendo en España. Es como si, por ejemplo, yo te digo, es que esta planta es artificial, o resulta tan obvio, tan notorio. ¿En serio? No, pero me refiero que ni siquiera diría que demostrarlo, que justificarlo. Digo, pero es que ¿qué es lo que quiere el Parlamento Europeo? ¿Qué es lo que le digo? A la tercera, como se suele decir, a la tercera va la vencida. Pues ya la tercera se admitió a trámite la petición. Y eso, estás pendiente de un pronunciamiento. Efectivamente, de que se investigue. Y claro, a lo que quiero transmitir a todos los espectadores es: tenemos herramientas, porque no solamente los abogados y los profesionales podemos utilizar las herramientas que nos concede la ley, también está en manos de los justiciables apoyarnos, ayudarnos. Pueden acudir al Defensor del Pueblo, pueden acudir al Defensor del Pueblo español. Además es tan fácil porque ya todo es de forma telemática, es hacer clic a quiero hacer una petición, rellena unos formularios, le da a enviar y es tan fácil de poder ayudarnos, y entre todos podemos conseguir la tan anhelada, insisto, administración ágil, eficaz y eficiente. Ahí la clave del cambio para finalizar, es lo que te quería preguntar, porque al final estábamos hablando del derecho a tener derechos, cuando hablemos de acceso a la justicia y a tener un pronunciamiento de una autoridad judicial, en este caso en un proceso sin dilaciones indebidas. Para que sea efectivo nuestro derecho a tener derechos, la clave está ahí en que nos unamos,
en que utilicemos las vías para ejercerlos? ¿Cuál Por es la supuesto, clave, en tu opinión? la clave es que todos tenemos que implicarnos. Da la impresión de que tenemos que solamente podemos mirarnos a nuestro ombligo. Somos profesionales del derecho. Aunque no nos guste, nosotros nos debemos a por y para la justicia. Todos, abogados, procuradores, graduados sociales, letrados de la Administración de Justicia, todos remamos hacia un mismo destino, que es ofrecer una Administración de Justicia de calidad. Por esa razón, yo desde el primer momento en que mi cliente me dijo vamos a acudir al Constitucional, solicité el apoyo por activa y por pasiva de todos, porque yo considero que si no nos unimos todos y plantamos cara a quien efectivamente tiene que proveer de recursos y de medios a la justicia, vamos por muy mal camino. Y lo que me parece injusto es que al final quien pague los platos rotos sea el justiciable, porque yo soy justiciable. Tú también eres justiciable. Yo mañana me puede ir muy mal el ejercicio de la abogacía. Puedo solicitar, a lo mejor me veo en la obligación de solicitar un subsidio de desempleo o la RAE, como le ha pasado recientemente a mi cliente. Yo me puedo ver en esa obligación de solicitar la RAE y que tengo que esperar a 3 o 4 años a que se celebren los juicios. Se nos mueren clientes, no es ninguna tontería, es que sucede y eso no lo tenemos que grabar a fuego. Entre todos tenemos que remar. Con este derecho a tener derechos ya nos despedimos por hoy y hasta la próxima. Muchísimas gracias.